En la localidad altoaragonesa de Poleñino se ha recuperado la actividad tradicional de criar, sacrificar y distribuir pollos de corral de calidad. Su alimentación está basada en productos naturales y los animales disponen de amplios corrales para desarrollarse al aire libre. Carlos Porta y Mario Azón, creadores de la iniciativa El Romeral, nos van a enseñar cómo es el trabajo diario de la cría de los pollos de corral. Os voy a explicar un poco el proceso productivo, que consiste en una crianza larga, de en torno a 160 días de vida. A nosotros nos llegan los pollitos a nuestra explotación con 2-3 semanas y ampliamos la crianza hasta los 160 días. La explotación consiste en 4 naves y lo que intentamos es hacer un mercado continuo con el tema de las 4 naves y la explotación. El método de crianza así es como un círculo, digamos. Unos pollos salen, se hace el vacío sanitario, a la semana o 10 días entran otros nuevos, así en las 4 naves. Pues conseguimos dar esa continuidad, que era una de las cosas que más nos preocupaba. Cada nave esta está diseñada para unos 500 pollos por nave, para conseguir estas densidades que hemos hablado. Pues la explotación 4 naves, 2.000 pollos. Vamos a ver, esta estirpe nos costó bastante conseguirla y dar con ella, pero nos está dando muy buen resultado. Son unos pollos que vienen del País Vasco, pues es una estirpe tradicional, de crecimiento lento, como la que se ha llevado toda la vida en los pueblos, un pollo rollo. Nosotros en la explotación empleamos 2 tipos de pienso, uno que les damos hasta el mes y medio, 2 meses de vida, que es un pienso de iniciación, digamos. Los 2 piensos nos hacen a nuestra medida. Y es más, nosotros tenemos un pequeño molino donde los cereales de los campos nuestros los molemos y también hacemos un pequeño aporte, aparte del pienso de diario que consumen. Es un pienso que nos hacen a nuestra medida, con la fórmula que nosotros les dijimos, y el primero de iniciación lleva más proteína para que pueda desarrollarse bien. Sobre todo es un pienso con toda alimentación natural, es un pienso a base de cereales, trigo, maíz, cebada principalmente. Durante todo el proceso productivo no empleamos ningún medicamento para los pollos. Pues ahora mismo les estamos dando de comer a mano un poco de fruta y de verdura. Estos pollos que ya tienen una cierta edad, entonces pueden digerir bien la fruta y la verdura fresca, entonces es un aporte de vitaminas y de nutrientes que les va muy bien ya cuando tienen una cierta edad. Entonces estos que están ya para empezar a sacarlos dentro de poco ya llevan sobre un mes comiendo verdura y fruta. Como veis es fruta que podría valer perfectamente para consumo humano. Pero bueno, conseguimos partidas a un buen precio y como creemos que para conseguir la calidad que estamos consiguiendo no tenemos que ahorrar en la comida, compramos alimento bastante fresco y bastante bueno para los pollos. Igual pueden comer melocotones, comen melón, comen sandía, comen tomate, comen lechuga, o sea, prácticamente vegetal, todo lo que les eche se lo comen. Aparte tenemos nosotros un huerto que durante el verano nos va dando pues, fruta y verdura para que los animales coman. Estos pues ahora tienen sobre 115 días, una cosa así. Estos digamos que son los más gordos que sacaremos para Navidad. Son unos 4 kilos en canal. Pues ahora mismo la mayor parte de la distribución la estamos haciendo en Huesca y en la provincia y algo también en Zaragoza. Y bueno, ahora dentro de pocos días ya pues pondremos en marcha la página web con la tienda. Entonces esperamos empezar a distribuir en toda España, ¿no? Donde nos pidan. Por medio de paquetería, en unas 24 horas tendría, desde cualquier punto de España podrían tener el producto en su casa, ¿no? Para poderlo consumir. Bueno, pues estos, como todos los animales, necesitan cuidado todos los días. O sea, todos los días hay que venir por lo menos a revisar que tengan comida, que tengan agua, que no haya alguna baja y haya que quitarla. O sea, los cuidados típicos que se necesitan para todos los animales. Más luego, aparte, al tener las instalaciones para un pollo de corral, pues necesitan otros cuidados como es el labrar el suelo, como es tener los corrales limpios. Ten en cuenta que estos pollos están viviendo aquí más de 4 meses. Cada vez que limpiamos la nave tenemos que hacer un vacío sanitario, tenemos que desinfectar, tenemos que dejarlo lo más limpio posible para que cuando lleguen los nuevos animales esté todo en condiciones. Se hacen controles de salmonela al principio, al final, en la mitad, o sea, hacemos unos controles bastante rigurosos. El agua tiene que llevar una cierta cantidad de cloro, o sea, el control tiene que ser riguroso en el tema veterinario para que la calidad de los animales y el bienestar sea una premisa fundamental.
El pollo ha sido el típico animal de corral que se sacrificaba como alimento para un día de fiesta. Mario nos va a preparar dos platos que tienen como ingrediente principal el pollo: arroz con crestas, mollejas y esgarrapaderas y pollo con setas. Pues vamos a cocinar un arroz a base de crestas, mollejas y esgarrapaderas de pollo del Romeral. Y bueno, pues los ingredientes son zanahoria, puerro, apio, pimiento verde, pimiento rojo, ajo y cebolla con el pollo el Romeral, las zonas de más hueso y alguna esgarrapadera para el caldo del arroz. Luego pues el aceite, la sal, para el sofrito del arroz un poco de pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, ajo, el arroz y luego pues las esgarrapaderas, las crestas y las mollejas. Pues ahora lo que vamos a hacer es preparar el caldo para poder hacer luego el arroz, y lo vamos a preparar con estos ingredientes que los vamos a poner pues en esa perola pues a que cuezcan para preparar el caldo. Pues hombre, el caldo, para que sea un buen caldo, tiene que estar cociendo a fuego lento pues aproximadamente unos 3/4 de hora, una cosa así. Vamos a echar también un poco de aceite y sal para el caldo, para que salga algo sabroso y que luego le dé sabor, buen sabor al arroz también. Echamos primero un poco de sal. Y un poco de aceite también. Bueno, pues ahora vamos a coger las esgarrapaderas y las vamos a meter en esta cazuela pequeña para poderlas luego pelar. Bueno, pues ahora ha pasado ya el medio minuto, entonces vamos a sacar las esgarrapaderas y ahora pues las pelaremos para dejarlas preparadas. Pues hombre, los pollos de corral antiguamente en las casas se solían guisar en días especiales, eso es lo primero. ¿Qué pasa? Pues que como el cerdo, por la economía que había en aquellos tiempos, se aprovechaba todo, del pollo se aprovechaba todo, como veis la molleja, también el hígado que hoy no tenemos, pero también se aprovechaban las patas, la cresta, se aprovechaba todo. Entonces, pues a lo mejor el día de fiesta se comían las pizcas de carne y al día siguiente pues hacían a lo mejor un arroz con el resto de las partes de pollo que a lo mejor se empleaban menos en la cocina de un día de fiesta. Vale, pues ahora vamos a coger el aceite, vamos a echar un poco en la sartén para poder hacer el sofrito. Y bueno, el sofrito lo primero que se pone es la cebolla, un poco de ajo, estoy echando ya el pimiento verde para el sofrito, voy a hacer lo mismo con el pimiento rojo, teniendo un poco de tomate de casa, pues le hemos rallado un par de tomates y los vamos a echar también al sofrito, que siempre le da un poco más de gracia a la hora de hacerlo. Ahora pues hay que salar un poco el sofrito para que quede sabroso. Le echamos un poco de sal. Bueno, pues ahora mientras se termina de hacer un poco el sofrito, vamos a terminar de partir las mollejas, las crestas y las esgarrapaderas. Sí, bueno, yo creo que en todos los pueblos hace unos años esto se estilaba bastante. Bueno, pues el caldo ya está prácticamente terminado, lo vamos a apartar ahí al lado, que se quede cerca del fuego caliente, y lo que vamos a hacer es sacar ya el sofrito a la tartera y freír un poco lo que es la carne, para luego posteriormente mezclarlo todo. Bueno, pues echamos todo en la sartén. Bueno, esto con que esté 5 minutos o por ahí, que se coja un poco de color, eso lo vamos viendo un poco, depende del fuego también. Hombre, pues normalmente no dejan nada en el plato, con lo cual considero que está bueno y que me lo aprecian, aunque algunas veces no me lo digan, pero bueno, yo creo que les gustan estas cosas que les hago, si no, no me dejarían meter mano en la cocina. Pues ahora que ya está terminado lo que es la carne de estar frita aquí en la sartén, cogemos y la pasamos todo a la tartera y lo dejamos en la tartera mezclado
con lo que es el sofrito que ya habíamos echado antes. Vale, pues ahora lo último ya prácticamente es echar el arroz. Una vez que están mezclados ya los ingredientes, lo removemos un poco para que quede bien mezclado. Se sofría también un poco el arroz con el sofrito y la carne. Coja el sabor el arroz. Un arroz, hemos echado 1 kilo de arroz, que más o menos es para unas 10 personas el plato que estamos haciendo. Bueno, pues ahora que ya está mezclado los ingredientes con el arroz, vamos a darle un poco de fuego y vamos a ponerle ya el caldo para que vaya cociendo. Pues aproximadamente un cuarto de hora o 20 minutos y luego pues el reposo. Bueno, pues como veis el arroz está finalizado ya ha cocido un rato con el caldo que le hemos echado, hemos probado de sal a ver si estaba bien. Y ahora pues ya lo vamos a sacar del fuego y lo vamos a dejar reposar un poco en la mesa para comerlo ya. Pues ahora con lo que es el pollo de corral del Romeral de aquí de Poleñino vamos a hacer un guiso, pues aprovechando un poco también las setas que son de temporada, unos espárragos trigueros, unas chalotas, ajo tierno, ajo, aceite, vino viejo y sal. Bueno, pues vamos a salar el pollo, está previamente cortado ya a trozos para unos cuantos comensales. Aquí hay aproximadamente un pollo de corral de unos 3,5 kilos, con lo cual tendríamos pues aproximadamente para 6 o 7 comensales con buen apetito. Una vez que tenemos ya el pollo salado, vamos a poner la sartén al fuego y ya pues lo empezaremos a freír con unos ajos. Bien, pues ahora con el pollo ya vamos a coger y vamos a echarlo al fuego para que se vaya friendo poco a poco. Ahora vamos a echar unos ajos, que simplemente los machacaremos un poco. Y los echaremos enteros, sin pelar ni nada, dentro de la sartén con la carne. Para que saque el sabor el ajo. Y se los echamos dentro de la sartén. La carne hay que freírla bien, porque no va a ir ni con caldo ni va a ir guisada. Entonces hay que tenerla en el punto, porque si haces mucho una carne, pierde todo su jugo y luego no queda con el sabor y con la textura que tiene que quedar. Este pollo, el color que tiene la carne, si veis es una carne de un color mucho más oscuro, no es blanco sino que es más bien marrón tirando a rojizo. La textura se ve que tiene la grasa infiltrada, o sea, el hueso pues también es mucho más recio, la piel es más amarilla, no un amarillo fosforito sino un amarillo pálido, pero es el propio amarillo que le da los alimentos como el trigo y el maíz, sobre todo, Entonces, pues ya se ve que la carne es diferente. Esta carne se consigue a base de que el animal se mueva. Si no se moviera, el animal no cogería este color de carne. Bien, pues el pollo ya está frito. Vamos a sacarlo ya a la tartera y posteriormente pues pasaremos a freír ya las verduras para terminar el plato. Se podría comer así perfectamente, con los ajicos, pero bueno, como estamos en temporada de setas, pues le vamos a poner unas setas. Bueno, pues ahora echamos las chalotas con los ajos tiernos, que se vayan friendo. Le damos unas vueltas, ya veis que es el mismo aceite. Ahora emplearemos una rasera para sacarlo cuando esté frito. Y ya seguidamente, pues vamos a echar los trigueros cortados a trozos, 3 están enteros, un poco para adornar. Le damos 2 vueltas. Veis que hay bastante aceite, aprovechamos la del pollo para que quede bien y echamos un poco de sal. Bueno, pues ahora ya, una vez que está salado y le hemos dado unas vueltas, está ahí friéndose con el aceite, echamos ya las setas.
Damos unas vueltas. Pues ya tenemos el sofrito de las cebollicas chalotas con los trigueros, con los ajos tiernos y las setas. La vamos a apartar y vamos a poner esta tartera con el pollo, con un poco de vino viejo para que se termine de calentar y luego lo mezclaremos y estará preparado ya para la mesa. Lo que vamos a hacer es echar todas las setas, los trigueros y demás en la tartera, lo vamos a remover un poco y ya estará listo para comer. Bueno, pues ya está esto todo mezclado. Así que ya podemos sacarlo a la mesa y bueno, ya podemos disfrutar del plato. Carlos y Mario llevan más de un año trabajando y ampliando las instalaciones del Romeral con el fin de llegar a criar y distribuir pollos de corral de calidad gracias al trato y alimentación que les proporciona. Pues el futuro inmediato que espero es de ir sacando la producción que tenemos, de ir aumentando poco a poco con el tiempo y de, bueno, pues a medio plazo aumentar las instalaciones y bueno, seguir con unas instalaciones similares a estas que nos dejen producir un pollo de alta calidad. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.